¿Cómo suena la luz allí donde solo había noche? Suenan las voces de Pepo, Jessica, Eder, Cintia, Cristina y de su compromiso para contribuir a iluminar el futuro de las regiones más remotas del mundo. A las de la señora María y el señor Pedro, y cómo la electricidad ha mejorado sus vidas para siempre. Suena a miles de personas beneficiarias por la luz en la cuenca del río Amazonas, sus afluentes, en los Andes, y a niños que ahora pueden estudiar seguros y vislumbrar un futuro al menos distinto. Esto no es un podcast de viajes, sino un viaje en un podcast. Yo soy Ibra Youssef y junto a la Fundación Acciona.org emprendemos una increíble aventura por la Amazonía y los Andes peruanos, para descubrir cómo Acciona.org lleva la luz donde nadie llega. En este primer episodio del podcast La luz que permanece, dentro del proyecto de serie documental de la Fundación Corporativa Acciona.org, nos adentramos en las profundidades con un propósito de llevar el acceso a la electricidad limpia y sostenible en Perú. Y para lograrlo, charlaremos con Jessica Olivares, gerente de Acciona.org en Perú, y Gabriel Martín Pepo, director de Acciona.org a nivel global. Muy buenas. Muy buenas, Ibra, ¿qué tal? Hola, Jessica. Hola, Ibra, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy Hola, bien. Pepo. Yo quería preguntaros, así para romper el hielo, a ver si me puedes explicar qué es Acciona.org. Acciona.org es una ONG, en esencia, que lucha por reducir la pobreza en el mundo. Y no podemos perder de vista que somos una fundación corporativa de una empresa que se dedica a una serie de sectores. Y eso lo tenemos muy interiorizado en lo que es Acciona.org. Entonces, esa lucha para ayudar o mejorar la vida de la población más vulnerable en el mundo lo hacemos llevando acceso a servicios básicos, a la electricidad, al agua, al saneamiento, de manera sostenible y a las zonas más remotas, más alejadas del planeta. Y en esencia es eso, el contribuir a mejorar algo la vida de esta población con lo que son esos servicios esenciales. Sin agua no hay vida y no hay desarrollo, sin salud tampoco, si no hay un saneamiento saludable tampoco hay vida, y la electricidad es esencial también para el desarrollo de las comunidades. Todo esto lo has conocido de primera mano tú, Ibra, con el viaje que hiciste. Sí. Bueno, esto surgió de el voluntariado corporativo, ¿no?, que tiene Acciona, y recuerda que surgió antes de la pandemia, que lo paralizamos precisamente por aquella pandemia que nos metió a todos en casa, y pues cuando ya pasó y pudimos empezar, la idea de esto era un voluntariado normal, un voluntariado al uso, y a raíz de mi trabajo como cámara y como fotógrafo empezamos a darle vueltas, ¿no? Y dijimos, oye, pues mira, ya que vas, podías aprovechar y empezar a grabar, ¿no? Generar un poco de contenido para que sirva de difusión para la fundación. Y he tenido la gran fortuna de poder viajar y poder hacer esta serie, ¿no?, de documental para poder enseñar a todos y a todas la labor que hace la fundación, que por nombre trae La luz que permanece, y estos son los podcasts que acompañan. Pero sí que me gustaría preguntarte, Pepo, para empezar, ¿cómo fue ese primer germen de la fundación? Mejor que yo, Jessica nos puede contar, porque es la que más experiencia tiene. Bueno, la que está allí, ¿no?, la que conoce, la peruana. Sí, mira, esta iniciativa de la fundación comienza en Perú en el año 2009. Perú en ese entonces, bueno, y hasta ahora es uno de los países con menos acceso a la energía, sobre todo porque tiene un altísimo porcentaje de población en zonas rurales y sobre todo en la zona de Cajamarca. Cajamarca es una región que está ubicada en la Sierra Norte, con una orografía algo complicada, muchísima dispersión en las viviendas, con lo cual pensar en que puedan llegar las redes o este tipo de proyectos más convencionales es muy poco viable. Y es así como se decide comenzar por esta zona, recorriendo un poco directamente en campo y recogiendo las necesidades de la población, porque considerábamos que era la mejor manera de hacerlo. Es verdad que recogíamos también información secundaria del mismo Ministerio de Energía y Minas y de los municipios,
pero prácticamente llegamos y empezamos con esta información primaria, ¿no? Llegando a las comunidades, conociéndolas y sobre todo captando su esencia, ¿no? Y que sean ellos mismos quienes nos cuenten qué problemática tenían y nosotros pues evaluando cómo podíamos intervenir. Y así llegamos por primera vez a la primera comunidad en Perú. ¿Y cómo se elige esa primera comunidad y por qué una y no la vecina? En realidad comenzamos eligiendo 4 comunidades en una misma zona, luego lo ampliamos un poquito más, no era solamente una. Son comunidades además muy pequeñas, ¿no? De muy pocas familias, y todos son familias de la misma comunidad. Y comenzamos así porque fue donde encontramos la mayor necesidad, altísimos índices de pobreza, ninguna consideración dentro de ningún plan que tenga que ver con su desarrollo, y está claro que el acceso a la energía es el primer paso para poder hablar de desarrollo, y sobre todo una población que cuando llegamos nos recibió de la mejor manera posible y nos veía hasta como una salvación, ¿no? Con algo de desconfianza al inicio por la tecnología que les ofrecíamos y, oye, pero ¿cómo que pongas una placa en mi techo me va a dar energía, ¿no? Claro, estamos hablando Entonces, de 2009, ¿no? Que 2009. Igual los sistemas fotovoltaicos no estaban como están ahora. Bueno, la tecnología existía, el problema era hacerlo aquello viable y sostenible en el tiempo. Pero si doy un paso atrás, ¿por qué Perú antes de esas 4 comunidades? Es porque Perú era el país con mayor número de población sin acceso a electricidad en lo que es Iberoamérica, y se decide ir a Perú por ese motivo. Y además dentro de Perú, Cajamarca era la región con más rezago, no solo en acceso a electricidad, son zonas de 3.000, 4.000 metros en las que es muy difícil que lleguen los medios convencionales. Entonces se decide ir a Cajamarca también por eso. Por eso al final atendemos donde más hace falta, donde más tarde van a llegar las empresas o las políticas públicas. En nuestro caso, aunque somos una fundación corporativa, no dejamos de ser, somos una ONG, somos una entidad sin fines de lucro. Entonces podemos actuar allí donde las reglas del mercado no funcionan, donde no hay rentabilidad, pero sí lo hacemos buscando que haya sostenibilidad económica. Pero ese es el paso, y de ahí ya se empieza a trabajar en esas comunidades que Jessica conoce también, los primeros pasos en el año 2009, porque la fundación se constituye en el 2008 y el primer proyecto es en Perú, en concreto en Cajamarca, y es Luz en Casa. O sea, que tardasteis como un año en arrancar, más o menos, ¿no? Sí, porque al final también el modelo como que llevamos a todos los países es constituir, la fundación se crea en España, una fundación sin fines de lucro, pero en Perú se crea una asociación sin fines de lucro, una ONG local, que es al final la que se hace cargo del servicio a largo plazo, que luego podemos entrar a explicar. Hablaremos de ello. Sí, yo simplemente para contextualizar a los oyentes un poco, claro, a lo mejor nos imaginamos esas comunidades como pueden ser pueblos en España, ¿no? Que todas las casas están juntas o congregadas, pero no tiene nada que ver, ¿no? En absoluto. O sea, esto a lo mejor hay una casa en una ladera y la otra está en la otra punta de la montaña, ¿no? Sí, así es. De verdad hay muchísima dispersión. Suele pasar que llegas a un centro poblado y encuentras un grupito de casas cercanas, ¿no? 5 o 6, pero el resto está, o sea, no las ves. Te paras y dices, pero acá, o sea, ¿cómo me dicen que acá hay 50 familias y yo no veo nada, ¿no? Y hay que atravesar montañas, ríos para llegar de una casa a otra. O sea, pueden haber kilómetros entre una vivienda y la siguiente. Y sí, es bien complicado. Sí que me gustaría preguntaros también en esos inicios, bueno, pues toda andadura cuesta, ¿no? Y desde que llegáis vosotros a una comunidad a atender esas necesidades eléctricas, hasta que el sistema se estabiliza, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entiendo que habrá fallos y demás. A ver si nos podéis contar un poco ese proceso. O sea, ¿cuánto se suele tardar desde que se llega hasta que se estabiliza por fin los sistemas? Mira, ya a estas alturas es bastante pronto, ¿no? Al inicio sí tomaba un poco más de tiempo, pero ahora los atendemos realmente rápido. O sea, desde que llegamos a la comunidad, a veces lo que más demora son los trámites que hay que hacer, los permisos, no las declaraciones de impacto ambiental, pero el tema con la población, desde que llegamos, hablamos con ellos, nos manifiestan interés hasta que ya están instalados los sistemas, no excede de un año. Pero déjame ver que hable aquí de lo que es
lo he anunciado antes, algo esencial en la fundación, que es el buscar la sostenibilidad de las intervenciones. ¿Qué significa sostenibilidad? Porque podemos hablar sostenibilidad ambiental, bien porque lo hacemos con energías renovables, el llevar acceso a esta electricidad, pero hay algo más y yo creo que es algo diferencial en el mundo de la cooperación, de las ONGs y de las fundaciones, que es buscar que los modelos sean llegamos, pero lo que tenemos que conseguir es permanecer, y para conseguir permanecer tenemos que buscar modelos que sean sostenibles económicamente, es decir, cubrir los costes, garantizar el servicio tiene unos costes. Tenemos que desarrollar un modelo en el cual la contribución económica, que al final son cuotas sociales o asequibles que paga cada uno de los usuarios, cubra los costes de operación y mantenimiento. Para llegar a eso, el momento que tenemos que buscar es el punto de equilibrio, cuando los ingresos superan a los gastos de explotación. No buscamos recuperar la inversión, eso es a fondo perdido. Entonces, detrás de cada programa, que en este caso hablamos de Luz en Casa, pero detrás de cualquier programa o proyecto que hace la Fundación, hacemos un análisis económico también. O sea, hemos renunciado a muchos proyectos en los que no había garantía de sostenibilidad y esa es nuestra esencia, el llegar y permanecer. Entonces buscamos el punto de equilibrio. En el caso de Perú, por hablar de datos concretos, 2009 se ponen los primeros demostrativos, corrígeme Jessica, son como 10 demostrativos, y en el 2009 se pone en marcha el proyecto de los 600 primeros equipos. Claro, el mismo año. En el mismo año, pero en periodos distintos. El primero era para ver también la aceptación por parte del usuario, decir, oye, ¿este nivel de energía eléctrica es suficiente o necesitas mucho más? Se validó técnicamente, se validó desde el punto de vista del usuario final y luego se puso en marcha un primer proyecto de 600. Nuestros números lo que nos decían es que hasta que no llegáramos a unas 3.000 instalaciones, 3.000 hogares distribuidos por los cerros andinos, no íbamos a llegar al punto de equilibrio. Y de hecho los números luego fueron bastante próximos a lo que habíamos pronosticado. Y eso es lo que buscamos en cualquier modelo. En los primeros años tienes un déficit, pero cuando consigues escalar el programa, llegas a ese punto de equilibrio, y es lo que hace que nosotros, que en Perú ya no estemos solo en esa región, estemos en otras muchas, como vamos a hablar ahora sobre ello. Y cuando llegáis a ese punto de equilibrio, ¿podéis dar por cerrado ese proyecto y ya marcháis? No, es justamente lo que buscamos, quedarnos para garantizar la forma de darle sostenibilidad, es porque Jessica lleva desde el año 2009 en Perú, en Cajamarca, en la oficina de Cajamarca, prestando ese servicio. Hay usuarios que llevan siéndolo desde el año 2009, que no ha llegado a las redes ni ha llegado otro modelo. Si nosotros estamos hasta que no haya una solución mejor, pero si esto es toda la vida, pues será toda la vida, pero... y entonces por eso constituimos la ONG local, que es la que se encarga de prestar ese servicio. Pero fíjate que es interesante también destacar que una vez que ha sido alrededor del año 2013 que conseguimos esta estabilidad económica que habla Pepo, que nos permite garantizar que nos quedamos ahí dando este mantenimiento, porque es que estos sistemas tienen que estar operativos, porque además estamos dentro de un sistema regulado y nos supervisan, ¿no? Pero más que eso es que el usuario no interrumpa su servicio. Es interesante que todo el excedente, como somos una institución sin fines de lucro, no buscamos rentabilidad, pero existe una rentabilidad que nos permite reinvertir en nuevos proyectos, ¿no? Entonces esto es interesante porque junto con otro tipo de cooperaciones o algún otro tipo de financiación externa que se pudiera aplicar en algún momento, somos capaces también de apostar al crecimiento del programa Luz en Casa. Qué bueno. Y justo, mira, eso que decías tú, esas reinversiones, bueno, yo no he estado en Cajamarca en mi viaje, ¿no? Pero he estado en otros lugares. ¿En qué otros sitios estáis dentro de Perú? Sí, actualmente, además de Cajamarca, que es donde comenzamos, estamos en la región Loreto. Nos hemos expandido mucho por ahí desde el año 2017 que hicimos justamente con Pepo las primeras visitas de misión para identificar lugares, y que además me trae a la memoria una serie de anécdotas, porque siempre estas experiencias pues son enriquecedoras, pero te pasa de todo, ¿no? Y bueno, y es así como llegamos a la selva, específicamente en la región Loreto. Desde el año 2021, 2022, hemos comenzado en Cusco, ¿no? Y este año estamos entrando a la región Amazonas también, ¿no?
que también es región considerada región amazónica, región de selva, y está ubicada estratégicamente entre Cajamarca y Loreto, así que estamos haciendo por ahí nuestro corredor fotovoltaico. Sí, el corredor yo creo que lo cuentes después, Jessica, porque es un proyecto precioso y el primero que me gustaría remarcar es, estamos en Loreto, pero Loreto es estar en la Amazonía, en el corazón del Amazonas, a decenas de kilómetros de la frontera con Ecuador, con Colombia, con Brasil, lo que significa eso, ¿no? De zonas aisladas, de dificultades, de zonas también con cierto riesgo, de peligrosidad, pues son zonas de tráfico, de todo lo que os podáis imaginar. Y ese es el proyecto, es como el segundo sueño una vez que pusimos, porque no he dado el dato, pero desde el 2009 hasta el 2014, que es cuando cerramos el préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo, y ahí ponemos en marcha 1.700 instalaciones más y llegamos al punto de equilibrio. Bueno, pues aquello era seguir creciendo, lo que pasa es que también en Cajamarca las redes iban llegando, ¿no? Y se empezaba a convertir incómodo más que incómodo, ineficiente el hecho de hacer una inversión y las redes, por mucho que te tratabas de coordinar, llegaban y te hacían desmontar el sistema. Aunque a veces llegaban... Las redes, nos referimos a la red eléctrica convencional. A la red eléctrica convencional. Y cuando llegaban, pasaban los meses y la red no estaba energizada, o sea, no tenía electricidad. Echaban el cable y no funcionaba, ¿no? Entonces, pues eso nos ha llevado a ir moviéndonos dentro del territorio de Cajamarca, pero el crecimiento era más acotado y vimos que donde estaba el verdadero reto era en la Amazonía. Y ahí es donde empezamos en el 2016 con un viaje que no me olvidaré nunca con Jessica, a explorar si ir al puro corazón, que es el río Napo, donde estamos y donde has estado tú en tu viaje. Me gustaría que nos cuentes tus experiencias. O a la región de Amazonas, que el nombre es Amazonas, pero es una zona de selva y otra de más sierra. Y el sueño lo cumplimos. Y ahora el siguiente sueño que tiene Jessica, me gustaría que contara, es poder unir o tener como un corredor de electricidad de luz renovable, atendiendo a los más pobres, desde Cajamarca hasta las fronteras con estos países. Pues cuéntanos, Jessica, cómo es ese corredor. Sí, mira, que hablamos de este corredor creo que desde hace unos años como qué bonito sería, qué bueno sería, y ahora prácticamente ya es una realidad, ¿no? Ya estamos llegando ya a la zona más norte de Cajamarca, que es Jaén y San Ignacio, frontera con Ecuador, ¿no? Y está a un pasito de Amazonas, donde ya hemos identificado para este año viviendas aisladas, donde intervendremos con sistemas aislados, como lo hemos venido haciendo, y de tal manera que, por ejemplo, a esta región podemos llegar tanto si estamos en Iquitos o si estamos en Cajamarca, ¿no? Entonces, con lo cual se forma este corredor. Pero adicionalmente estamos identificando, y probablemente comencemos por Amazonas, que teniendo ya capacidad instalada también con pequeñas microredes como las que has podido conocer tú en Copalurco, que es la piloto, ¿no? Podemos aprovechar o ir mucho más allá, y es con el desarrollo de una economía circular, de los usos productivos, viviendas electrificadas, centros comunitarios de la comunidad electrificados, servicio público, ¿no? Pero además el desarrollo de usos productivos con la materia prima que tienen en la comunidad, y obviamente con aliados expertos en estas materias, ¿no? Porque cada quien con su tema, hay que complementarnos y, como dice el ODS 17, apostar pues entre todas las instituciones, entre aliados estratégicos, para poder justamente lo que buscamos, desarrollo humano. Qué bien. Pues comentaremos más adelante en los siguientes capítulos el tema de Copalurco, porque bueno, es un piloto, pero qué piloto, ¿no? Sí que me gustaría preguntaros, ¿no? ¿Cómo dais el salto desde Cajamarca hasta Amazonía? Supongo que aunque teníais un bagaje aprendido, ahora hay montones de anécdotas de cómo cambiáis de clima, ¿qué vais? Como los jóvenes exploradores ahí con una mochilita preguntando por comunidades. ¿Cómo es ese trabajo? Sí, de aprendices en realidad, porque te crees que... Bueno, tú tienes idealizado la selva, la Amazonía, lo ves en reportajes y todo eso viene en la parte ya filtrada del atractivo que tiene la selva, pero
es muy difícil trabajar allí, o sea, moverte allí. Logísticamente, pues vivimos experiencias de casi volcar en canoas de madera, en el Peque Peque, que estuvimos Jessica y yo surcando. Allí los ríos son las autopistas de la Amazonía, y al final, cuando llegas a estas comunidades, vas por las quebradas, que son las zonas de ríos que son agua con forma más de espejo, que son unos sitios preciosos, pero evidentemente eso está lleno de palos, de troncos, de complicaciones, a puntito de volcar. Jessica tuvo una caída que casi le cuesta una lesión bastante grave. Luego las lluvias torrenciales, cuando llueve, bueno, tú lo has vivido en primera persona, no avisa, y es que los ríos son peligrosísimos, no cualquiera puede navegar en un río de estos, tienes que saber dónde están, porque los barcos vuelcan con mucha facilidad, llegan troncos de dimensiones como las que te puedes imaginar en el Amazonas, y por ejemplo de noche tampoco se puede transitar un río, o sea que todo eso son complicaciones. Luego los insectos, pero insectos además tampoco demasiado sexys, o sea, no eran serpientes venenosas las que nos encontrabas, te encontrabas ratas, cucarachas del tamaño de la palma de mi mano, y luego, bueno, yo lo que siempre cuento es el hecho yo he tomado la decisión en los últimos viajes de dormir en una tienda de campaña en la comunidad, que es muchísimo más agradable y más saludable que dormir en los hostales, que son una especie de moteles con unos baños que no funcionan, con lo cual imaginaos pues lo que es estar allí durante unos días sin poderte duchar. Bueno, pues pero es lo que es la forma de... Y por eso en la fundación es el trabajo que nos hemos comprometido a hacer, y por eso es verdad que estamos llegando a los sitios más complicados, que si no, pues oye, si nos quedáramos no en la última milla, que siempre lo decimos, esta es verdaderamente la última milla de la población, los más rezagados, que en América Latina todavía son 20 millones de personas, y por eso tenemos esas dificultades. Y bueno, Jessica, que os cuente, yo creo que lo pasé un poquito peor que yo, dice que sin mí no hubiese hecho ese viaje, y yo también creo que lo confieso sin ella, porque fue un apoyo, porque fue complicado. Aparte que íbamos casi con los ojos cerrados, porque tú por mucha información que consultes, por muchas reuniones que tengas previas, hasta que no tocas el terreno, los datos están anticuados, no son realistas, las comunidades se mueven, crecen, y tienes que vivir de primera mano donde pretendes actuar. Sí, no, totalmente de acuerdo con Pepo, porque creo que esa es una de las premisas que nos mueve, ¿no? O sea, recibimos toda la información que quieran, pero nosotros no tomamos la más mínima decisión hasta no haber pisado el terreno, porque además cada terreno es distinto, ¿no? Pepo ahora nos habla de la región, de toda la Amazonía, y es verdad que las condiciones son complicadísimas y te pasa de todo, que mira, si tuviéramos 4 horas de programa, te terminarías muerto de risa de todas las cosas que nos puedan haber pasado. Pero y de repente, de pronto al día siguiente estás en la sierra, que es otra realidad totalmente distinta, y te toca escalar la montaña con una mula que no sabes si mejor es cargar toda la mula o que la mula te transporte. También las lluvias, en la zona de Cusco los nevados, son otro tipo de complicaciones, pero digamos geográficas, ¿no? Pero ahora también tiene las diferencias de costumbres. O sea, el Perú es un país que tiene 24 regiones y son 24 países, más o menos, ¿no? Porque cada lugar tiene una forma de ver las cosas distinta, de comunicarse distinto, de priorizar distinto, y nosotros no vamos a imponerles nada, ¿no? Entonces tenemos que conocer muy bien a dónde estamos llegando, cómo comunicar, y no me refiero únicamente a la lengua, ¿no? Sino me refiero a la sensibilidad que puedan tener, la historia que puedan tener, que han habido tanto en Cusco, por ejemplo, como en Cajamarca, y de hecho también en otros lugares, muchos temas de conflicto social, mucha indiferencia también, de parte, yo no sé si es indiferencia o es las mismas dificultades para llegar, que no los han podido atender y se sienten desplazados. Entonces cuando llegas puede haber cierta desconfianza, y tienes que saber qué es lo que le ha pasado a cada uno, cómo te puedes comunicar. Si tú no te ganas primero la confianza y ellos no te creen, no hay proyecto, ¿no? Y si tú no respetas las necesidades que ellos puedan tener y planteas una solución acorde a su necesidad, tampoco lo vas a poder ejecutar con las mejores condiciones, o el proyecto, o imponerles algo. Entonces es riquísima toda esta experiencia
previa a la ejecución en sí, que es muy rápida. Tú me preguntabas hace un momento cuánto les toma, ¿no? Y fíjate que yo te decía, poco menos de un año, pero instalar los sistemas en una comunidad te puede tomar 2 o 3 días, no es más que eso. Además, la misma población te ayuda. Lo que te toma mucho tiempo sí, la es todo concienciación, ¿no? Ese trabajo. Claro. Exacto. Fíjate que estas comunidades nunca han tenido ningún servicio. Sí, yo cuando estuve allí había comunidades que de repente no nos hablaban y nos contaban que incluso había habido muchas promesas electorales de llevar equipos fotovoltaicos que te los dejaban y luego se estropeaban, ¿no? Se malograban como comentaban ellos. Y claro, yo ya he llegado con un trabajo previo hecho, que al final he llegado a comunidades donde ya estaban los sistemas implantados. Yo recuerdo la primera vez que viajé, que fue en el año 2012, que Jessica no es que conociera el territorio donde trabajaba, conocía con nombre y apellidos a los padres, a la madre, a los niños, a los sobrinos. Y eso es un conocimiento que además esa es la dificultad, porque eso tú, si quieres escalar o replicar esto, la única forma, no puedes seguir con ese nivel de detalle, tienes que conseguir un método que te haga llegar al territorio, ganarte la confianza y generar eso. Pero tú eras así, Jessica, tú te conocías absolutamente a todo el mundo de allí, pueblo por pueblo. No en todos, porque en alguno tuvimos también algún susto con las rondas campesinas que decía antes Jessica, de la época del terrorismo, son las contradefensas, que eran agrupaciones de los propios ciudadanos de las comunidades que se protegían armándose contra los terroristas, ¿no? Y de ahí alguna vez hemos estado a punto de salir por palos también, y la forma casi de decir era somos los de los paneles, porque era la única forma, porque tú le decías que somos Acción a Puntor y dice, pero esto que me está hablando, ¿no? Lo que había que decir... Pues tenías que hacer unas camisetas, ¿no? Que pusieras. Sí, alguna, pero cuando es de noche ni te identifican así, ¿no? O sea, que nos han sacado... Fíjate que rápidamente, Pepo, te acordarás de esta anécdota cuando vino una misión del BID y justo a Cajamarca, y justo en ese momento había un conflicto social muy fuerte. ¿Qué es el BID, Jessica? El Banco Interamericano de Desarrollo, ¿no? Que estábamos aplicando nosotros a un crédito social, un crédito verde con ellos, y entonces ellos tenían que venir, y son altos funcionarios extranjeros, a venir a conocer la zona, ¿no? Y la zona estaba en conflicto. Y nosotros preocupados porque había que salir a campo, y te digo, no había aeropuertos, todo estaba cerrado. Pepo, tú viniste también a esa misión. Bueno, es que fue un conflicto, Jessica, que fue de escala mundial. O sea, fue una mina, unas protestas porque iban a... Ambientalmente se decía, o los estudios decían que iban a causar una catástrofe, porque no olvidemos, Cajamarca, a pesar de ser la región más pobre de todo Perú, que es decir, una de las regiones más pobres del planeta, el suelo es todo oro, o sea, es oro. Entonces hay muchas mineras allí, además que han llegado pues haciendo las cosas no de manera muy sostenible con las comunidades, pues haciendo actuaciones muy puntuales, y eso levantó a la población, hubo bastantes muertos y cortaron carreteras. Y bueno, pues de alguna forma, diplomáticamente, y como nos conocían por la labor que estábamos haciendo, nos dejaron finalmente pasar, pero costó... Sí, después de pararnos y en el camino y no con palos, piedras, a querer voltear la camioneta y bueno, y cuando de repente ya alguien nos reconoció la cara, no, son ingenieros de la luz, y comenzaron a sacar las piedras y pudimos pasar perfectamente, ¿no? Es que eso era, pero como para salir en las noticias, porque era impensable que se pudiera llegar a ese grado ya de empatía con la población, ¿no? O la población con nosotros. Bueno, se ve que hay un trabajo detrás y sobre todo eso, una labor impecable de cooperación y que os adaptáis a cada lugar en concreto, ¿no? Tanto en Cajamarca como en Cuzco como en la Amazonía. Sí que me gustaría, por ir concluyendo un poco, preguntaros un poco en qué se traduce todo este impacto y los lugares donde, que no sé, creo que no lo has comentado al principio, los lugares donde la fundación, porque creo que no estáis solo en Perú, ¿verdad? Sí, si te parece, globalmente esto nos ha llevado el modelo Luz en Casa, lo que nos ha servido es para que replicarlo en ahora ahora estamos trabajando en 10 países. De Perú fuimos a México, Panamá, Chile, Filipinas. En Etiopía estamos trabajando en alianza con otras organizaciones españolas en campos de refugiados. Estamos arrancando en Brasil.
en Dominicana también. Y luego tenemos un reto que la pobreza no existe solo en estos países, sino también en España estamos trabajando, luchando contra la pobreza energética. Y tenemos el reto de trabajar en otros entornos donde, sin perder que somos una fundación corporativa, ayudemos a contribuir a la acción, ¿no? En su impacto social. Y la incidencia en desarrollo, de manera directa, bueno, el tener o no tener electricidad es binario. El otro ya lo decía, o sea, nosotros hacemos estudios de impacto y no voy a entrar en detalles, vamos a dar algunas cifras de lo que representa en términos de horas disponibles de luz para hacer otras tareas, pero el impacto en desarrollo, si yo no me planteo cada día si tengo que contratar o no la electricidad en mi casa, o sea, creo que es bastante evidente. Aún así, bueno, pues en el ámbito de desarrollo hay que evidenciarlo también con datos. El cómo cambia el tener disponible luz eléctrica por las noches para tareas escolares, por supuesto, para extender las tareas productivas, pues oye, si tejes, si mueles maíz para para venderlo después en el mercado, todo esto te da más tiempo, pero para mí también las partes menos esencial o menos claras, que es el hecho de reunirte en familia o en comunidad, eso la electricidad es clara. Y luego la incidencia en salud, reducir los incendios provocados por las velas, que los hay, y otros muchos factores, ¿no? La luz al final la electricidad es esencial también para los centros de salud, para garantizar un servicio saludable o sano, o de salud aceptable. Bueno, Jessica seguro que te puede contar casos muy específicos de los impactos, pero también quedarte con el hecho de gente muy mayor que te dice que pensaba que iban a morir sin conocer la luz eléctrica. A mí me parece eso ya es tremendo, ¿no? Hombre, da que pensar, sí. Cuanto menos. No, y sin dejar de lado el impacto económico, porque ellos es verdad que pagan una tarifa totalmente asequible a sus economías, pero que además representa incluso hasta el 40% de economía para la familia, porque antes gastaban más en velas, combustibles, ¿no? Además de todos los impactos negativos que esto puede traer, como comentaba Pepo, incendios, enfermedades respiratorias, poca iluminación para poder hacer una tarea. Pero también el hecho, y pocas veces se mide el hecho de estar comunicado, que tiene un impacto en la sensación de pertenencia, ¿no? De pertenencia a un lugar, de saber qué es lo que está pasando, qué es lo que pasa en tu país, de estar comunicado, de estar informado. Entonces, sí, la verdad que los impactos tanto directos como transversales de poder contar con energía en tu vivienda y en tu comunidad, pues son altísimos, ¿no? Y si tratas de ver, oye, pero esto tiene algún impacto negativo, de verdad que creemos que no. O sea, todos los estudios que hemos hecho nos lleva a descartar, porque ambientalmente, socialmente y económicamente, pues todo por donde lo veas es gana. Sí, estar comunicado, comentabas, Jessica, porque, bueno, no olvidemos que a mí es una de las cosas que me llamó la atención. Todo el mundo tenía una pequeña radio, que igual aquí ya en España, ¿no? Ya se usan pocas, pero claro, para ellos era como la fuente de comunicación de donde venían las noticias, y era un poco lo que me llamaba la atención. Aparte, algunos tenían el celular, ¿no? El teléfono móvil, pero la radio estaba prendida casi 24 horas en algunas casas. Sí, y antes limitaban bastante su consumo porque solamente la podían utilizar con pilas, con baterías, ¿no? Pero ahora lo pueden cargar en casa y les permite pues estar comunicado permanentemente, informado, ¿no? Permanentemente. Y bueno, y los celulares que antes también prácticamente los utilizaban como cámara de fotos o cosas muy puntuales para una emergencia, porque tenían que buscar, a veces navegar en la Amazonía, por ejemplo, horas para llegar a un punto donde hubiera energía y pagar para que le cargaran la batería. Eso es. ¿No? Y ahora lo hacen en casa. Y lo mismo las tablets, por ejemplo, ahora con el tema de la pandemia, que no había forma de que los chicos pudieran asistir a una escuela o los profesores pudieran acercarse a las escuelas y menos estar en grupo, también fue altísimo el impacto positivo que tuvo para poder seguir los programas que el gobierno lanzaba a través de redes, incluso a través del WhatsApp, ¿no? Entonces, sí, tiene impacto en temas trascendentales para el desarrollo. O sea, finalmente nosotros no dejamos de hablar siempre de desarrollo. Y decía Jessica el impacto económico. Yo me gustaría explicar algo que es, porque
lo hemos dicho, ¿no? Que cobramos una cuota a los usuarios contribuyen a la sostenibilidad de las intervenciones, pero no solo no les reducimos su renta disponible, sino que la incrementamos. O sea, cerca de 1 millón de euros entre todos nuestros usuarios se ahorran respecto a lo que gastaban antes en las velas, en pilas, en la recarga de celular, que a veces te cobran $1 por cargar un celular en muchos de los países donde trabajamos. Y todo eso afecta, los beneficios, todos estos beneficios. Ahora mismo estamos llegando a unas 100.000 personas en los países que mencionaba antes. Qué bueno, pues muchísimas gracias, Pepo, muchísimas gracias, Jessica. En los siguientes capítulos, en los siguientes episodios del podcast, seguiremos profundizando un poco más sobre la labor que hace Acciona.org en Perú en concreto. Y si queréis ver un poquito más sobre ello, también tenéis disponibles los capítulos en las plataformas. Gracias a ti. Un abrazo, Jessica. Muchas también gracias, para ti. Sibra. Gracias, Pepo. Un abrazo.